Esa mañana, el sol caía como fuego sobre el desierto de Wadi el Natrun, y frente a mí, un hombre estaba a punto de ser enterrado vivo por creer en Jesús. Lo recuerdo con una claridad que me estremece. El silencio antes del primer golpe de pala, el temblor en las manos del coronel que debía ejecutar la orden, y la mirada de Yusef Rahman, fija en el cielo, como si viera algo que los demás no podíamos ver. Había más de 1000 personas allí, reunidas por obligación, y sin embargo, todos sentíamos que algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir. No puedo explicarlo con palabras humanas, pero lo que sucedió ese día cambió para siempre la historia de la fe en Egipto. Si estás escuchando esto ahora mismo, no es casualidad. Suscríbete al canal, porque tu apoyo permite que testimonios como este sigan llegando a quienes necesitan creer que aún hay milagros reales. Recuerdo perfectamente aquella madrugada porque el sonido del teléfono rompió un silencio que pesaba como plomo sobre mi apartamento en El Cairo. Eran las 4:17 de la mañana y el aire todavía cargaba ese olor a polvo y té de menta que siempre queda después de un día largo en la ciudad. Me levanté con un sobresalto, el corazón acelerado, y vi el pequeño aparato encriptado vibrando sobre el escritorio. Esa línea que solo unos pocos conocían, la que usábamos para comunicarnos dentro de la red clandestina de ayuda a los cristianos perseguidos. Lo tomé con manos temblorosas, y al otro lado escuché una voz ahogada por el llanto, una voz que reconocí de inmediato. Era Miriam Rahman, una joven egipcia que había ayudado meses atrás a cruzar la frontera con Sudán para escapar de una red de vigilancia religiosa. Pero esa vez no llamaba para pedir ayuda, sino para gritar una desesperación que me heló el alma. «Pastor, lo capturaron con las Biblias», repetía entre sollozos, su voz quebrándose como si cada palabra le arrancara aire de los pulmones. «¿A quién?», pregunté casi en un susurro, aunque en mi interior ya temía la respuesta. «A mi hermano, Yusef. Lo acusan de predicar el evangelio en las calles de Alejandría. Dicen que van a enterrarlo vivo dentro de 15 días». Recuerdo que el reloj seguía marcando las 4:18 y el mundo se me volvió de repente más frío, más ajeno. Me quedé callado unos segundos, escuchando el sonido intermitente de sus sollozos al otro lado de la línea, mientras la sombra de la noticia comenzaba a caer sobre mí como una manta de plomo. Miriam intentaba explicarme que Yusef había sido arrestado por el Departamento de Seguridad Religiosa, que lo habían encontrado con 52 Biblias escondidas en su mochila, y una lista con nombres de creyentes. «Dicen que será juzgado por traición a la fe y corrupción espiritual», me dijo, y en su tono había algo que no olvidaré nunca. El miedo resignado de quien sabe que en su país la fe se paga con sangre. Le pedí que me dijera dónde estaba detenida y que no saliera de su casa. Ella lloró más fuerte diciendo que su barrio estaba rodeado de soldados y que ya era demasiado tarde. «Pastor, solo ore, por favor, ore por él». La llamada se cortó con un chasquido metálico, como si la línea hubiera sido tragada por la oscuridad. Me quedé allí, sentado frente al escritorio, mirando la pantalla negra del teléfono y sentí que algo dentro de mí se quebraba. Afuera, la ciudad seguía dormida, ajena al drama que se desataba en silencio. Encendí la lámpara del escritorio, abrí mi laptop y me conecté a la red segura. Necesitaba confirmar la información. Tenía contactos dentro de las prisiones egipcias, hombres y mujeres que se jugaban la vida pasando datos a través de sistemas encriptados. Los minutos se convirtieron en horas, mientras cruzaba mensajes con códigos, verificaba nombres, fechas, ubicaciones. El primer informe llegó cerca del amanecer. Yusef Rahman, 36 años, detenido en Alejandría, traslado previsto a Minia, sentencia probable, ejecución por sepultura viva, fecha tentativa, 25 de marzo. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la pared. Sabía lo que eso significaba. No había apelaciones, no había rescate, no había salida humana. El sonido distante del llamado a la oración islámica comenzó a expandirse por las azoteas del barrio, una melodía triste y solemne que contrastaba con el fuego que empezaba a encenderse dentro de mí. Caminé hasta la ventana y vi el amanecer teñir el cielo de un naranja pálido sobre los minaretes. En ese instante,
Sentí una mezcla de impotencia y fe, como si el mismo Dios me estuviera preguntando si aún creía que podía hacer milagros en la tierra de los faraones. Respiré hondo, apagué la laptop y me arrodillé en el suelo de baldosa fría. Señor, si tus manos hicieron temblar el mar para liberar a Moisés, haz temblar la arena para liberar a tu siervo. Mientras pronunciaba esas palabras, el sonido de la calle se transformaba en un murmullo lejano. Los carros pasaban, la ciudad despertaba, pero dentro de mi pequeño apartamento el tiempo parecía haberse detenido. Me quedé quieto mirando el mapa digital del Egipto que parpadeaba en la pantalla, un punto rojo marcando Minia, y sentí por primera vez en años una certeza absoluta. Algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir. Esa mañana no desayuné. Solo bebí agua y recité una oración que aún recuerdo palabra por palabra. Señor, si tus manos hicieron temblar el mar para liberar a Moisés, haz temblar la arena para liberar a tu siervo. Mientras pronunciaba esas palabras, el sonido de la calle se transformaba en un murmullo lejano. Los carros pasaban, la ciudad despertaba, pero dentro de mi pequeño apartamento el tiempo parecía haberse detenido. Me quedé quieto mirando el mapa digital del Egipto que parpadeaba en la pantalla, un punto rojo marcando Minia. Y sentí por primera vez en años una certeza absoluta. Algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir. Durante los días que siguieron a aquella llamada, mi mente fue un torbellino de oraciones y estrategias imposibles. En el fondo sabía que no podía irrumpir en una prisión egipcia, ni negociar con un régimen que consideraba a los cristianos una amenaza silenciosa. Pero algo dentro de mí me empujaba a no quedarme quieto. Cada amanecer revisaba los mensajes codificados, esperando alguna novedad, y una mañana, a las 6:17, recibí uno que me hizo contener la respiración. Decía: el prisionero Rahman canta todas las noches, no duerme. Los guardias comienzan a temerle. Leí esa frase una y otra vez, como si escondiera un código divino. Lo imaginé en esa celda húmeda, las manos encadenadas, el rostro magullado, y sin embargo con los labios moviéndose en adoración. No podía comprender de dónde sacaba fuerza su nombre al que le quedaban apenas días de vida. Esa noche escribí en mi cuaderno de notas: cuando la voz del justo no puede ser callada, incluso las paredes se convierten en testigos. Desde entonces, cada vez que oraba, podía escucharlo en mi interior. Esa voz que no había oído nunca, pero que se me aparecía nítida, cantando algo parecido a un salmo antiguo, una melodía que parecía venir del polvo del desierto. Los informes que llegaban eran cada vez más desconcertantes. Uno de mis contactos, un médico que trabajaba en el centro de detención de Minja, me escribió en tono urgente: «Pastor, algo extraño ocurre. Los guardias dicen que cuando se acercan a la celda de Yusef, sienten calor, como si dentro hubiera fuego, y algunos han pedido ser transferidos. Otros escuchan coros cuando él ora». Yo le respondí que mantuviera la calma y que, si podía, le pasara un pequeño pedazo de papel con un versículo, solo uno. Esa misma noche, antes de cerrar los ojos, oré por él. Afuera, el Cairo dormía bajo un cielo lleno de polvo, y yo sentía que una guerra invisible se libraba sobre esa ciudad milenaria. A la mañana siguiente, otro mensaje, breve y casi ilegible, llegó al canal encriptado. Versículo entregado. Él sonrió y dijo: «Dios no se ha olvidado del polvo». Aquellas palabras me atravesaron como un rayo. Me levanté, preparé té y pasé el día entero en silencio, observando la luz moverse por el suelo de mi habitación. A cada hora que pasaba crecía en mí una sensación indescriptible, como si el tiempo se estuviera preparando para doblarse. 2 días después recibí una noticia que me dejó helado. El coronel Farid Nasser, conocido por ser el ejecutor más temido de Egipto, había sido designado para supervisar la ejecución de Yusef Rahman. Recordaba ese nombre. En los informes internos se hablaba de él como de un hombre sin alma, un fiel servidor del poder religioso que disfrutaba viendo morir a los cristianos. Decían que nunca había delegado un disparo ni un entierro, que él mismo empuñaba el arma o la pala, que consideraba cada ejecución un acto de pureza ideológica. Cuando leí que sería él quien enterraría a Yusef, sentí un escalofrío en la espalda.
Esa noche convoqué a todos los líderes de nuestra red en una reunión secreta. Nos conectamos desde diferentes países: Sudán, Etiopía, Líbano, Siria, incluso algunos desde Turquía. Les conté la noticia y propuse un ayuno de 3 días. No peleamos contra carne ni sangre, sino contra principados, dije. Al otro lado de la pantalla vi los rostros cansados pero firmes de mis hermanos. Uno de ellos, un anciano pastor libanés, levantó la voz y pronunció una frase que no olvidaré jamás. Si el diablo ha enviado a su verdugo, Dios ha preparado su testigo. Esa frase se quedó resonando en mi mente mientras comenzábamos el ayuno. Durante esos 3 días apenas dormí, sentía una mezcla de miedo y expectación. A veces mientras oraba podía imaginar a Yusef en su celda, y en mi visión él ya no estaba solo. Lo rodeaba una luz suave, dorada, como si el espíritu mismo se hubiera mudado a esa prisión. No lo digo en sentido poético, lo sentía físicamente, como si el aire se llenara de electricidad cada vez que mencionaba su nombre. La madrugada del 3er día de ayuno, un nuevo mensaje llegó de parte de un guardia arrepentido. El coronel Farid ha visitado la celda, han hablado. Nadie sabe lo que se dijo, pero al salir, el coronel no era el mismo. Leí eso y se me aceleró el corazón. Esa misma noche, antes de la ejecución, Farid apareció en otro informe interno. El documento, interceptado por nuestros contactos, lo describía como nervioso, silencioso, con signos de insomnio severo. Los guardias afirmaban que lo habían visto quedarse horas frente a una Biblia vieja que guardaba en su oficina, la misma que había confiscado 12 años antes a un prisionero cristiano. Era una ironía divina. El verdugo más temido del país ahora temblaba ante el Dios de aquellos que mataba. Desde ese momento comprendí que la historia estaba tomando un giro imposible. Los que estábamos dentro de la red pasamos esa noche en vela, orando, esperando alguna señal. Afuera el desierto respiraba su silencio milenario, pero dentro de las prisiones algo se movía. En la celda de Yusef, las cámaras mostraron que él seguía orando. La noche anterior a la ejecución, el aire en Miña estaba tan denso que parecía que el mismo desierto contenía la respiración. Desde mi pequeño apartamento en El Cairo, podía sentir algo moverse en lo invisible, como si el espíritu del mundo estuviera expectante. Eran casi las 11 cuando recibí el mensaje que confirmaba lo que ya intuía. El coronel Farid Nasser había solicitado entrar solo a la celda del prisionero Yusef Rahman. Nadie más debía acompañarlo. Me quedé mirando esa línea luminosa en la pantalla como si fuera una herida abierta. Conocía la reputación del coronel, su frialdad, su precisión casi ritual al cumplir las órdenes. Era un hombre que jamás dudaba. Pero esa noche algo en él se quebró. Y lo sé porque las horas siguientes me fueron relatadas por 3 testigos distintos que sobrevivieron a los días más oscuros del desierto. Farid caminó por el pasillo de piedra húmeda con pasos lentos, arrastrando un cansancio que no era físico sino moral. Llevaba la pistola al cinto, pero sus manos estaban vacías. Frente a la puerta de la celda se detuvo y miró a los 2 guardias apostados allí. «Déjenme solo», ordenó con voz ronca. Uno de ellos dudó, pero Farid lo fulminó con la mirada. «He dicho que se vayan». Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio fue tan profundo que pudo oír su propia respiración. En el rincón, Yusef estaba sentado en el suelo, descalzo, las muñecas marcadas por las esposas, el rostro cubierto de polvo y heridas, pero sus ojos brillaban con una calma que el coronel no había visto jamás. Farid intentó mantener la compostura. «¿Todavía crees que tu Dios te salvará?», preguntó con una sonrisa forzada, aunque dentro de él algo temblaba. Yusef levantó la cabeza lentamente y lo miró con una ternura que desarmaba. «Dios no vendrá por mí, coronel», dijo en voz baja. «Vendrá por usted». Farid soltó una carcajada seca, pero enseguida se detuvo. «¿Por mí? No bromees, prisionero, no soy digno de eso». Yusef continuó hablando con una serenidad imposible. «Usted tiene una hija llamada Salma. Estudia en Alejandría. Su esposa Nadia murió de cáncer hace 6 años,
y aunque todos piensan que usted se volvió de piedra desde entonces, en las noches todavía habla con ella antes de dormir. Farid sintió que la sangre se le helaba. Nadie en la prisión conocía esos detalles. Dio un paso atrás, la mano buscando el arma por reflejo, pero Yusef no se movió. «¿Quién te dijo eso?», murmuró. «Dios me lo mostró hace 3 noches en un sueño», respondió el prisionero. «Y también me mostró algo más, que hace 12 años un hombre al que ibas a ejecutar te dio una Biblia. La leíste en secreto durante semanas, te conmoviste, lloraste, oraste. Pero tu miedo fue más fuerte que tu fe y desde entonces te castigas a ti mismo matando a los hijos del mismo Dios al que una vez dijiste amar». El coronel sintió un mareo. Las palabras del prisionero eran como cuchillas que abrían heridas enterradas. Se acercó tambaleante y se dejó caer de rodillas frente a él. «Sí, es verdad», susurró con voz quebrada. «He matado a 23 creyentes con mis propias manos. Los veo todas las noches, me miran. No puedo dormir, pero si no obedezco, me matan a mí, y entonces mi hija». Su voz se ahogó en un sollozo. Por primera vez en su vida, el verdugo lloraba frente a un condenado. Yusef, con dificultad por las cadenas, extendió las manos lo más que pudo, hasta rozar su cabeza. «Coronel Farid, el mismo Dios que resucita muertos puede resucitar tu alma. No hay condenación para quien se atreve a volver a él». Durante unos minutos, no se escuchó nada más que los sollozos del hombre. En ese silencio cargado, algo cambió en el aire. El guardia del pasillo contaría después que a través de la rendija de la puerta, vio una luz muy tenue, como un resplandor cálido emanando desde el suelo de la celda. Nadie pudo explicarlo. Cuando Farid salió, no dijo palabra. Caminó como si llevara siglos de peso sobre los hombros. Esa noche no durmió. Se encerró en su oficina, sacó la vieja Biblia escondida en la gaveta y la abrió en una página al azar. Era el Evangelio de Juan, capítulo 11. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Las lágrimas le empañaron la vista. En ese mismo instante, yo, a cientos de kilómetros, me encontraba arrodillado orando, sin saber que él leía ese versículo. Pero sentí algo distinto, una calma sobrenatural me envolvió como si alguien me susurrara: «El corazón del verdugo ha sido tocado». Me quedé quieto largo rato sin atreverme a moverme, con la certeza de que el espíritu estaba actuando en un lugar donde la muerte había reinado demasiado tiempo. Mientras tanto, en la celda, Yusef seguía orando, ahora en silencio, moviendo apenas los labios. En su mente no pedía ser salvado, pedía que Dios usara su muerte para despertar a Egipto. Lo supe después, cuando me lo contó con su propia voz, que su última oración esa noche fue: «Señor, que mis verdugos te vean antes de ver mi tumba». En otro extremo de la prisión, Farid cayó de rodillas en su oficina, las manos cubriéndose el rostro. «Dios mío, si aún me escuchas, haz algo. No por mí sino por él. Por favor, haz algo». Las cámaras de seguridad registraron que permaneció en esa posición casi 2 horas. Ningún superior supo lo que ocurría dentro de su mente, pero los guardias decían que al salir, tenía los ojos hinchados y un temblor en las manos. Esa noche caminó hasta el patio y miró al cielo del desierto. Las estrellas eran tan brillantes que parecía que el firmamento mismo estuviera respirando. «Mañana debo enterrarlo», se dijo. «Pero si hay un Dios vivo, no permitiría que eso ocurriera». En su corazón, sin comprenderlo del todo, comenzó a formarse una fe torpe pero auténtica. A las 4:20 de la mañana, envió un mensaje secreto a un contacto en el ejército. «Si muero mañana, cuida de mi hija». Fue su despedida silenciosa. Yo, desde mi habitación, sentí de repente que debía escribir algo. No sabía qué ni por qué. Tomé el cuaderno y escribí con letras grandes: «El desierto será testigo. La arena no cubrirá la luz». Y supe que esas palabras no venían de mí. Esa madrugada, el viento del Sahara comenzó a soplar con una fuerza inusual, levantando nubes de polvo que se desplazaban hacia Miña. Las autoridades pensaron que era una tormenta normal, pero yo sabía que no era casualidad, era como si el cielo se estuviera preparando para abrirse. Mientras el coronel se vestía con su uniforme impecable y Yusef se preparaba en su celda con una oración en los labios, algo divino ya se estaba moviendo entre los granos de arena, y sin saberlo ambos, verdugo y víctima, estaban a punto de encontrarse en el mismo punto exacto donde la fe y la historia se cruzan para siempre.
El amanecer del 25 de marzo llegó con un silencio distinto, como si el desierto entero se negara a respirar. Desde el Cairo, yo observaba el horizonte polvoriento y sentía que algo invisible se preparaba para estallar en lo sobrenatural. Había pasado la noche orando, sin dormir, con el corazón latiendo como un tambor. A las 8:30 recibí la confirmación. Yusef Rahman había sido trasladado al desierto de Wadi el Natrun, a unos 100 kilómetros al norte, para cumplir su sentencia. La ejecución sería pública. Más de 1000 personas, entre soldados, imanes y ciudadanos, habían sido obligadas a presenciarla. Cerré los ojos un instante e imaginé esa escena. La arena extendiéndose hasta el horizonte, el sol encendido como una hoguera en el cielo, y un círculo de espectadores que aguardaban en un silencio que dolía. A las 10 en punto, los camiones militares comenzaron a llegar. Testigos relataron que los prisioneros fueron bajados del vehículo con los ojos cubiertos, escoltados por 8 soldados. Entre ellos estaba Yusef, vestido con un uniforme gris raído, las manos atadas con esposas metálicas, los pies descalzos hundiéndose en la arena caliente. Aún desde la distancia, los que estaban allí juraban que había una paz en su rostro que desarmaba a cualquiera. Caminaba despacio, pero erguido, como si cada paso tuviera un propósito eterno. Uno de los guardias, nervioso, susurró: «¿Por qué no tiene miedo?». Y otro le respondió en voz baja: «Quizás sabe algo que nosotros no». Cuando el grupo llegó al centro de la explanada, el coronel Farid Nasser los esperaba. Su uniforme estaba impecable, pero sus ojos delataban una tormenta interior. En su mano derecha sostenía la pala, símbolo del método de ejecución que se cumpliría esa mañana. Los altavoces crepitaron, y una voz grave comenzó a leer la sentencia. El Tribunal Religioso de la República Árabe de Egipto condena al ciudadano Yusef Rahman por traición a la fe, difusión de doctrina enemiga y corrupción espiritual. La pena será ejecutada por sepultura viva, conforme a la ley. Nadie respiró. Solo se oía el viento y el murmullo del polvo moviéndose entre las dunas. El juez cerró el documento y el coronel se acercó al condenado. «¿Tienes algo que decir?», preguntó con voz vacilante. Yusef lo miró fijamente, con una serenidad que hacía daño. «Solo esto», dijo, y su voz se alzó con una claridad imposible resonando en todo el lugar. «Padre Celestial, perdónalos porque no saben lo que hacen». Hubo un murmullo entre la multitud, un estremecimiento. Algunos soldados bajaron las miradas, otros apretaron los dientes. Farid tragó saliva y levantó la pala, pero sus manos temblaban. Intentó hablar, pero la voz no le salía. «Hazlo», le ordenó uno de los superiores, un hombre de rostro endurecido. «Cumple tu deber». Farid respiró hondo, alzó la pala y lanzó la primera porción de arena. El sonido fue seco, breve, pero en ese mismo instante el viento se detuvo por completo. No un soplo, no un movimiento. El calor pareció ceder y la luz del sol cambió de tono, tornándose dorada, espesa, casi tangible. Los espectadores comenzaron a mirar alrededor, desconcertados. La arena bajo sus pies vibró como si algo enorme se moviera por debajo. Un niño gritó en la multitud: «¡Mamá, la tierra brilla!», y su voz se perdió entre los murmullos que crecían. De repente, el aire se volvió pesado, cargado de electricidad, y todos sintieron un escalofrío que les recorrió la columna. Farid soltó la pala y retrocedió. «¿Qué está pasando?», murmuró. Un soldado intentó levantar su arma, pero el gatillo se trabó. Otro lo imitó y su rifle también falló. En segundos, 9 armas quedaron inutilizadas. El comandante gritó órdenes, pero su voz se quebraba. Entonces ocurrió. La arena que cubría a Yusef comenzó a moverse sola, como si manos invisibles la estuvieran apartando. Un resplandor dorado brotó del suelo envolviendo al prisionero. Los que estaban más cerca se cubrieron los ojos. Algunos juraron ver figuras dentro de la luz, siluetas altas con vestidos que brillaban como metal líquido. La multitud retrocedió con gritos ahogados. Farid cayó de rodillas y exclamó: «¡Dios mío, es él!», y las tirlas comenzaron a correrle por la cara. En medio de esa visión imposible, Yusef abrió los ojos. La arena se apartó completamente y él se incorporó, libre, sin cadenas. Su voz retumbó sobre el silencio. «Este desierto no será mi tumba, será el altar donde Dios mostrará su poder». Entonces
El cielo se abrió, no metafóricamente, no como un símbolo. Las nubes se partieron en un círculo perfecto y un rayo de luz pura descendió directamente sobre él. Los espectadores quedaron inmóviles, incapaces de moverse o hablar. Algunos cayeron al suelo llorando, otros comenzaron a orar sin entender por qué. El joven soldado Ahmed Said, con el rostro cubierto de lágrimas, soltó su arma y corrió hacia Yusef, y se arrodilló frente a él y gritó: «No sé quién eres, pero si este Dios es real, quiero conocerlo». Yusef colocó una mano sobre su cabeza y le respondió con una sonrisa suave: «Jesús te ama, hijo, y ya te ha escuchado». Detrás de ellos, Farid seguía de rodillas, temblando, con el rostro vuelto hacia el cielo. «Perdóname», repetía una y otra vez, «he matado a tus hijos, pero hoy he visto tu rostro». Los oficiales intentaron acercarse, pero algo invisible los detenía, una fuerza que los mantenía inmóviles. La luz se expandió, abarcando un radio de 30 metros. Los presentes describieron haber sentido una oleada de amor tan fuerte que los hizo llorar sin control. Era un amor que dolía, que limpiaba, que quemaba. En ese instante algo se quebró en el corazón de Egipto. Mujeres del público comenzaron a confesar en voz alta: «Yo también creo, he creído en secreto durante años». Otros la siguieron. Decenas de voces se alzaron, proclamando el nombre de Jesús en medio de la plaza improvisada. Fue como si una represa invisible se rompiera. En minutos la escena de ejecución se convirtió en un avivamiento espontáneo. La luz seguía brillando sobre Yusef y la arena. En lugar de tragarlo, parecía sostenerlo. Los superiores gritaban órdenes desesperadas, pero sus palabras se perdían en el aire. Los testigos decían que los relojes se detuvieron a las 10:47, la hora exacta en que debía cumplirse la sentencia. Nada funcionaba, ni las cámaras, ni los vehículos, ni los rifles. Era como si el tiempo mismo se hubiera rendido. Yo, desde mi apartamento, recibía mensajes en cadena. El cielo se abrió, las armas no disparan, la luz lo rodea. Leía y no podía contener las lágrimas. Sabía que estaba presenciando, a través de otros ojos, la irrupción de lo divino en la historia humana. En el desierto, el coronel Farid levantó el rostro, todavía arrodillado, y gritó para que todos lo oyeran: «Mi nombre es Farid Nasser y confieso que Jesús es el Señor. Prefiero morir hoy como creyente que vivir un día más como traitor a mi fe». El eco de sus palabras se perdió en la vastedad del desierto y el cielo pareció responder con un resplandor aún más intenso. La multitud cayó de rodillas. Algunos describieron haber escuchado un sonido, como un coro inmenso cantando desde el cielo. Otros simplemente lloraron en silencio. Lo que iba a ser una ejecución se transformó en un testimonio. Lo que debía ser un enterramiento se convirtió en una resurrección, y en ese instante comprendí que Dios no había venido a salvar a un solo hombre, sino a despertar a toda una nación dormida en la oscuridad. Esa noche, cuando el sol se hundió detrás de las dunas y el eco del milagro aún flotaba sobre el desierto, el gobierno egipcio declaró estado de emergencia en toda la región de Wadi el Natrún. Los oficiales que no habían huido fueron arrestados, las cámaras confiscadas, los testigos interrogados. Nadie entendía exactamente qué había ocurrido, pero todos sabían que algo más grande que las leyes humanas se había manifestado ante sus ojos. Yo recibí los primeros mensajes al anochecer. Hubo luz. Los rifles no dispararon. El coronel confesó: «El prisionero está vivo». Me quedé en silencio largo rato, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba leyendo. El teléfono seguía vibrando con mensajes desde distintos puntos de Egipto: soldados, técnicos de transmisión, ciudadanos que habían logrado escapar del control militar. Todos contaban lo mismo. Un haz de luz descendió sobre el condenado. La arena se abrió. Los verdugos cayeron de rodillas. Cerré los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar sin que pudiera detenerlas. «Señor, lo hiciste otra vez», murmuré. «Has mostrado tu poder en medio del polvo». Pero la historia no terminaba allí. A las 11:30 de la mañana, las fuerzas especiales llegaron al lugar y dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos. Arrestaron a Yusef, al coronel Farid, al joven soldado Ahmed y a todas las personas que habían confesado públicamente su fe. 47 prisioneros en total fueron trasladados a una instalación militar secreta en Asyut. Durante 3 días, el régimen negó lo sucedido, pero los rumores se expandieron más rápido que cualquier censura. En los mercados, en los taxis, en los cafés, la gente murmuraba:
El Dios de los cristianos se apareció en el desierto. Era una frase que bastaba para que un hombre desapareciera, y sin embargo se repetía como fuego sobre hierba seca. Los militares estaban furiosos. Querían borrar todo rastro del evento, destruir las grabaciones, hacer desaparecer a los testigos. Pero la semilla ya había sido sembrada. Desde mi apartamento yo oraba y escribía los informes que luego serían enviados a la red internacional. El avivamiento ha comenzado, escribí esa noche. El cielo tocó la arena y la arena respondió. Mientras tanto, en Asyut, Yusef y los demás eran sometidos a interrogatorios brutales. Los oficiales los golpeaban, les ofrecían libertad a cambio de negar lo ocurrido. Vi que todo fue un truco, una ilusión óptica, una manipulación con luces, gritaban. Pero ninguno cedió. Yusef solo repetía, yo vi a Dios, y Él vive. Farid, por su parte, sorprendió a todos con su serenidad. Cuando un oficial lo golpeó y le gritó que se callara, él respondió con una sonrisa cansada. No pueden callar a quien ya está muerto. Morí ayer en el desierto y nací de nuevo. Ahmed, el joven soldado, fue visto orando en voz baja, y cuando un superior lo amenazó con fusilarlo, respondió, ya he visto lo que ustedes no pueden ver. No tengo miedo. Aquellos días se convirtieron en un infierno terrenal, pero también en un testimonio vivo. Los guardias que los vigilaban comenzaron a cambiar. Uno de ellos, un hombre rudo y escéptico, confesó después que cada noche, al pasar frente a la celda de Yusef, sentía un olor dulce, como de incienso, y una paz que le hacía llorar sin entender por qué. Otro aseguraba haber escuchado cantos, aunque sabía que el prisionero estaba solo. Finalmente, el régimen, incapaz de obtener confesiones, decidió mantenerlos en detención indefinida. No sabían que el milagro más grande aún estaba por venir. La madrugada del 31 de marzo, a las 6 en punto, los guardias hicieron la primera ronda. Yusef estaba allí, sentado, orando. 15 minutos después, cuando llevaron el desayuno, la celda estaba vacía. La puerta seguía cerrada con llave. Las cámaras mostraban que nadie había entrado ni salido. Simplemente había desaparecido. Revisaron los pasillos, las salidas, los túneles, incluso las cloacas. No había huellas. El comandante del campo, aterrorizado, ordenó silencio absoluto y reportó el incidente como una fuga inexplicable. Pero la noticia se filtró. En pocas horas toda la red clandestina lo sabía. Yusef había desaparecido de una celda sellada. 3 días después, el milagro se completó. Eran las 4:07 de la madrugada cuando escuché los golpes en mi puerta. No esperaba a nadie. Me acerqué con cautela, el corazón en la garganta. Pregunté quién era, y una voz débil respondió. Soy Yusef. Abrí, y ahí estaba él. Cubierto de polvo, descalzo, con la ropa rasgada y los pies heridos, pero vivo. Cayó en mis armas antes de decir una palabra. Lo llevé adentro. Le di agua, pan, lo arropé con una manta. Tardó horas en poder hablar, pero cuando lo hizo sus palabras me hicieron temblar. Esa noche, cuando oraba, la celda se llenó de luz. Una figura de resplandor me miró y me dijo sin palabras, «Es hora de irte. Sígueme». Me levanté y caminé hacia la pared. No sentí nada, pero la pared se volvió niebla. Crucé. Los guardias no me vieron. Caminé kilómetros por el desierto, sin rumbo, pero sabía que alguien me guiaba. Llegué al Nilo. El agua estaba agitada, pero cuando la toqué era sólida. Crucé sobre ella. Del otro lado, un hombre me esperaba. Me dio ropa, comida y esta dirección. No habló más. Luego desapareció. Me quedé mirándolo en silencio sin poder creer lo que escuchaba, aunque en el fondo de mi corazón no había duda. Dios lo había hecho otra vez. Pasamos 6 semanas escondidos en mi apartamento. Durante ese tiempo supe que Farid había sido ejecutado el 15 de abril. Sus últimas palabras fueron, «Jesús, recibe mi espíritu». 12 guardias renunciaron después de presenciar su muerte. Ahmed, el soldado, fue condenado a 20 años de trabajos forzados, pero antes de ser trasladado, habló de Cristo a sus compañeros de batallón y 25 de ellos se convirtieron en secreto. De los 23 ciudadanos que habían confesado su fe en la multitud, 8 fueron ejecutados, pero cada uno dejó testimonio en su familia. Lo que comenzó con un solo hombre se convirtió en un río imparable. Para agosto de 2021, más de 800 personas en Egipto habían abrazado el Evangelio. Para el año siguiente el número superaba las 2000.
Yusef finalmente fue evacuado hacia un país seguro, donde vive hasta hoy ayudando a organizar iglesias clandestinas en todo el norte de África. A veces hablamos por teléfono y su voz conserva esa calma inquebrantable, la misma que tenía en el desierto. Me dijo una vez: no fuimos nosotros los que vimos la luz, fue la luz la que decidió vernos. Esa frase resume todo. Cuando pienso en aquellos días, aún me estremezco. Veo el rostro de Farid llorando bajo el sol, el de Ahmed arrodillado en la arena, el de Yusef emergiendo de la tumba que nunca lo tragó, y comprendo que el verdadero milagro no fue que un hombre sobreviviera, sino que un país entero despertara a la posibilidad de lo divino. Hoy, mientras escribo estas palabras mirando el atardecer sobre el Nilo, siento que mi fe ya no es la misma. El mismo Dios que abrió el mar para Moisés y la tumba para Lázaro, abrió la arena para un hombre llamado Yusef Rahman, y a través de él nos enseñó que incluso en el corazón del desierto, cuando todo parece muerto, hay una semilla esperando la voz de la eternidad para florecer.